Cuando uno transita por las librerías, a los que nos gusta, ve estos dos tomos, tengo atrás, aquí hay tres, enormes, de La voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós. Estos tomos son la única síntesis o relevamiento de datos que hay de ese periodo tan complejo, tan debatido argentino, que va del 66 al 78, que es la etapa del romanticismo, del socialismo y de la violencia. Y claro, cuando a cualquiera de nosotros se nos cae en la mano un libro de estos, uno se asombra o se asusta o dice cuántos días me va a llevar leerlo. Y estoy con uno de sus autores, Eduardo Anguita. Me parece que el libro tiene la gran virtud de dejar para las generaciones que vienen un relevamiento serio, que uno puede estar de acuerdo en todo o no, hay momentos en los que no coincido, pero hay algo que está fuera de discusión. Esta tarea era imprescindible y Eduardo Anguita y Martín Caparrós la llevaron adelante. ¿Cuánto tiempo le llevó, Eduardo, esto? Mira, el proyecto lo empezamos sin saber cuánto tiempo nos iba a llevar. Y luego se fueron... Y nos fuimos encadenando, teníamos ganas de... En realidad, es curioso y vale la pena por ahí demorarse 2 minutos. Teníamos ganas de una cosa muy simple, que era agarrar 10 escenas importantes entre esos años. Léase, golpe de Estado el 28 de junio del 66. Que es el nacimiento de la violencia masiva en Argentina. Claro, cuando llega Onganía y desplaza al gobierno de Ilia, se inicia, es un quiebre muy importante de la vida argentina. Aparece Regis Debray, Cristianismo y Revolución, aparecen un montón de elementos que van marcando esa impronta, ¿no? Bueno, queríamos agarrar 10 situaciones entre el 66 y el 78 y hablar a través de unas 15 o 20 personas para que nos contaran, que hicieran memoria qué les pasó esos días, que contaran qué hicieron, cómo fueron sus días, nada más que eso. Todos comprometidos con esa etapa. Comprometidos en la militancia política revolucionaria desde distintas vertientes, desde distintas edades, de distintas provincias. Pero hacer un fresco, hacer una cosa costumbrista de algo que hasta el momento estaba tenido solamente por la tragedia. Es decir, queríamos hacer el reverso de lo que hasta ese momento nos llegaba, que era la gran simbolización trágica de la época, olvidándonos que ante todo, como siempre sucede, esas épocas estuvieron pobladas por personas que tuvieron vidas azarosas, que además de situaciones heroicas o trágicas, atravesaban dudas, confusiones, momentos de un debate riquísimo, ¿no? Porque en realidad el trasfondo de la vida, de la importancia de la vida política que hay, como vos decís, está asignado por la violencia, por el socialismo y por el romanticismo y por una espesura de la vida cultural extraordinaria. Pero leíamos todo, veíamos todo. Cultural el festival donde iba la Negra Sosa al barrio, organizado por un comité de fábrica o por una universidad. Esto era así de todos los días. Yo recién venía acá y estaba escuchando y pasaba Néstor Ibarra, Romance a la muerte de Juan Lavalle. El debate que significaba discutir sobre Dorrego y Lavalle en ese entonces, yo tenía 15 años y discutía de eso. Y era interesantísimo discutir de federales unitarios. El peso que tenía Argelia para nosotros, ¿vos te acordás? Fanon y Pontecorvo con la batalla de Argelia. Con la batalla. Que para nosotros era como, ¿no?, una película clave. Bueno, y como nos vamos enroscando en este diálogo con Martín, nos fuimos enroscando. Dijimos, no da para hacer un librito de 50 páginas, porque acá... Pero tampoco, ¿cuántas páginas hicieron? ¿Por 3 tomos? Son 2000 páginas. 2000 páginas. Sí. Pero te quería hacer un... Sí. ¿Tu militancia en aquella época dónde estaba? Mira, en el 66 yo no tenía militancia porque tenía 13 años. ¿Y en el 73? Y en el 73 en el ERP. Y después tenés unos años de cárcel. Y tengo varios años de cárcel. ¿Cuántos? 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. A partir de esto, hay también un deseo tuyo de recuperar la riqueza y los valores positivos de esta etapa, ¿no? Mira, en realidad yo creo que cuando uno, como en este caso, se intenta pararse desde otro lugar, en el sentido de no decir no soy el militante, pero sí soy otro, soy hoy el investigador, el tipo que
con todo lo que vivió en esos años y sin renegar de eso, hoy se plantea y dice, bueno, quiero ir a los documentos y quiero ir a los testimonios. Tomando esa cuota de distancia necesaria, ya no es recuperar lo positivo, es meterte en una caverna que no sabes si te encontrás con lo positivo, con lo negativo, si vas a encontrar luz, si vas a encontrar tinieblas. Porque volviendo esos años, intentando hacerlo con cierto rigor, te encontrás ante muchas situaciones cuyo recuerdo emocional es positivo, te encontrás con documentos que te dicen, no, esto está mal. Y viceversa. Y te encontrás con situaciones cruzadas. Martín militaba en el peronismo revolucionario, yo militaba en la izquierda marxista, y volviendo sobre la figura de Perón, Martín más de una vez decía, este viejo choto que nos mandaba al muere, y yo decía, pero ¿cómo lo vamos a ver cagado ese tipo que tenía el 60% de los votos? Te quiero decir, volver... Digo porque también sí. La muerte de la violencia es la fractura con Perón, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué rescatás centralmente? Porque yo de esa etapa veía 3 personas que intentaban reivindicarla, pero quizás no analizarla, que eran Gelman, Bonazo y Berbisky, como 3 individuos que... Porque la desgracia de esto es también que los Firmenich, los Perdidos, los Vaca Narvaja, no tienen nada que decir. O sea, la conducción final de la violencia no es la expresión de esa década, ¿o no es así? Mira, yo rescato en esto 2 cosas centrales. Primero, que es el ejercicio de la memoria. Vale decir, el ejercicio sistemático de la memoria a mí me permitió recuperar un periodo que viví, pero desde un lugar que no es solamente mi vivencia individual, sino esta cosa de decir, existen los archivos, y llegar a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca del ex Consejo Deliberante, a las casas de viejos militantes o viejos intelectuales, y encontrar mucha documentación. Cosa que yo prejuzgaba no iba a ser tan fácil. No, es fácil. Hay mucha todavía. Hay mucha. Y este ejercicio sistemático... Yo personalmente tengo, de la cárcel de Trelew del 73, los textos a manos escritos por el ERP para que fuéramos nosotros garantes de aquel intercambio de presos, ¿te acordás? Totalmente. Y eso lo tengo escrito a mano. Digo, todos tenemos un poco, no hubo tanta gente que tiró las cosas, ¿no? Entonces, esto lo digo porque es una invitación que me han hecho otros y que yo mismo hago. Ejerzamos la memoria, porque es un ejercicio. Sí. Esto es lo primero. Y lo segundo es que ejerciendo la memoria, yo creo que hay una traducción que en términos de hoy está en términos de individuos. Vale decir, es cierto que hoy pensamos los movimientos culturales y políticos en términos de individuos, porque hoy se habla de Duhalde, de la Rúa, de Menem, de fulano, de mengano. Y es cierto que en términos de hoy el balance sobre esos años está sesgado sobre individuos. Sin embargo, ejerciendo la memoria, y esto vos lo sabés muy bien, en esos años se hablaba en términos de movimientos sociales, en términos generacionales, en términos de clases. Perdón, había una concepción ideológica de matar al individuo para crear el conjunto. Sí, de matar al individuo. Es cierto, de matar al individuo. Hay un prólogo de Jean-Paul Sartre al retrato de un aventurero, que son la vida de von Salomon, de Malraux y de Lorenz, donde dice, estos son los últimos aventureros, después de ellos va a ser la fuerza, que está integrada por anónimos, como si era la última etapa de la muerte del individualismo, ¿no? O sea, bueno, te digo que además, estos 5 años, porque si vos me decís cuánto trabajamos 5 años, recuperando, nosotros además de entrevistar a las personas que dan testimonio, y el relato está armado sobre el testimonio de estas 15 o 20 personas que entrevistamos y finalmente las entrevistamos durante horas y horas y horas, además de eso, nosotros intercalamos fragmentos, en algunos casos de obras periodísticas, literarias o enciclopédicas, y en otros casos nosotros mismos hicimos síntesis de época para referenciar la época, pero no solamente en base a la política o la economía, sino en base a cosas, digamos, que tienen que ver con la curiosidad de la vida cultural. ¿Cómo era el tema del anticonceptivo en el año 74? Desde estas cosas, recuperar la memoria es interesante. Vuelvo a lo que vos decías, matar al individuo. Es cierto, en esos años, aún con todas las peleas internas... Era el peor pecado eso, ¿no? Claro, pero con las tremendas luchas internas y luchas ideológicas que había entre distintos grupos, organizaciones, todos coincidíamos que el movimiento colectivo tenía que sacrificar al individuo. Bueno, esto
si uno no lo recupera en términos de la felicidad con la que se vivía, parece una cosa que éramos todos estalinistas. Y no era así. No era así. No era así. Había satisfacción, había felicidad, las parejas se casaban jóvenes, tenían hijos, los hijos se llamaban Facundo, María Eva, María Victoria, Ernesto. Esta cosa de la mística que había no era solamente una grajea de ideología. Ahora, hay como una fractura en mi memoria, desde el 66, cuando nace toda esta ebullición del socialismo, del compromiso, ¿no? Porque eran los cristianos comprometidos y los marxistas comprometidos. Sí, desaparecía la estupidez del PC y la neutralidad de la Iglesia. Aparecen los curas del tercer mundo y el PC se fractura. Hay como un cambio hacia los años 70 cuando ya la violencia se impone sobre todas las demás opciones, ¿no? Son como dos etapas esas. Sí, yo te digo, la periodización que hicimos nosotros es un poco rígida en el sentido de que si uno agarra cronológicamente el inicio y el fin de la dictadura que empieza con Guarnilla y termina con Lanusse, es una época. El gobierno constitucional del peronismo, que empieza con Cámpora y termina con María Estela Martínez de Peroz, es otra época. Y la dictadura es otra época. Nosotros de la dictadura tocamos nada más que los 2 primeros años. ¿Por qué? Porque en realidad esta militancia revolucionaria, inmediatamente después que se inicia la dictadura, deja de tener este carácter orgánico que tuvo en algún otro momento. Por eso no es por... Es el periodo menos rico ese. Desde el punto de vista... Y más doloroso. Y más doloroso. Entonces... Después del 78 hay mucha tragedia y poco debate. Yo te decía, yo tengo una percepción de lo que me pasó a mí en cada uno de estos 3 tomos. El primer tomo, del 66 al 73, es el periodo que me alío a lo que vos decís, el periodo romántico, el periodo en el cual uno, en mi caso, que yo venía del cristianismo y que a los 13 años lo conocí el cura Mujica, entré por la puerta grande. Yo sentía que, aunque iba en contra de las instituciones, yo estaba del lado de los buenos y de los muchos. El periodo del 73 al 76 yo es el periodo que vivo como más turbulento, porque es el periodo de la lucha por el poder, y probablemente en esa lucha por el poder, desde el punto de vista de la organización revolucionaria a la que pertenecí, fue el momento de mayor entrega y de mayores errores. Y digo las dos cosas, porque la entrega no era solamente la obstinación, era el resultado de todo el periodo anterior. Y el último periodo es el de la tragedia y el de la desmemoria. Es el periodo que a mí me parece que nos lleva a no poder saltar el trampolín y decir, antes hubo felicidad y también hubo lucha legítima por el poder. Porque en los años 73-74 acá se discutió qué se iba a hacer con la tierra en la Argentina. Si había que hacer la reforma agraria, bueno, vos sos uno de los autores de aquel... De la ley de reforma agraria. Entonces, que nos querían matar. De la ley de renta normal potencial de la tierra. Y hoy uno le habla a un pibe de 18 años con esa frase extensísima y dice, este está loco, ¿no? Y en ese entonces esa era la llave de acceso a la lucha por el poder, una llavecita muy sutil que se hace así y abrías y se desplegaba un abanico. Entonces, y la lucha por el poder es legítima, porque existen intereses legítimos de sectores que defienden historias, culturas, identidades. Entonces, por eso te digo, la entrega no puede estar desprendida de los errores en ese entonces, pero ver los errores solos tiene que ver con este resultado trágico. Eduardo, si vos rescatás al... ¿Qué pasa? Yo digo, Firmenich es un personaje gris, no se puede unir esta historia a ese personaje. Sí. Si vos estás en Uruguay, Sendik no es un personaje gris. Claro. Sendik es un símbolo. Sí. Quiere decir, los Tupamaros terminaron en un símbolo heroico y con una riqueza intelectual, en un lujo. Sí. O sea, y termina entregando su vida a esa causa. Si vos rescatás algunos de los personajes que transitaron esta historia, ¿cuáles rescatarías? Mirá, de los desaparecidos, ¿no? De los... yo te digo, por ejemplo, porque además vos fíjate que los que yo rescato tienen que ver no solamente con el análisis e investigación o la vivencia que nosotros tuvimos, sino con algo que ha sucedido y se ha expandido en estos años. Cátedra Rodolfo Walsh, te encontrarás hoy en cualquier cantidad de lugares. Y es una cosa fantástica. Es un personaje fantástico. Operación Masacre fue un libro que a nosotros... Un libro fabuloso que dejó enseñanzas para los que estudian literatura, periodismo, para los que hacen política. Y
el último documento, o los dos últimos documentos de Rodolfo, que nosotros no solamente los transcribimos, sino que los contextualizamos en el último tomo de la voluntad, que es la carta abierta a la Junta Militar, donde tiene un nivel de información que es fantástico, y la carta que él hace en disidencia con la conducción de Montoneros, que es impresionante. Muy importante también, ¿no? Porque esa rebeldía, porque el gran tema es que la lucha armada impone en silencio a todo el tipo de discrepancia. Y esto va achicando el espacio, nace como un estalinismo que mata la principal riqueza, que era el debate. Yo te diría otras personas que uno dice, bueno, hay un homenaje a un grande que está vivo y habría que ponerse de pie, que es Hellman. Claro, un personaje. Paco Urondo, Haroldo Conti, han sido intelectuales de una entrega y de una convicción total. Pero también en esos años hubo un Agustín Tosco que era un tipo brillante, que hasta el último momento... Esos dos personajes. Acá el movimiento obrero dio tipos de una inteligencia brillante, que uno vuelve a aquel diario de la Secretaría de los Argentinos, y esos tipos hablaban por su boca, eran tipos capaces. No solamente Había un personaje convincentes. de mucha riqueza que murió joven, que era Amado Olmos, ¿no? Tipo realmente solo. ¿Qué otros recuperás? Mira, yo creo que hay toda una generación de jóvenes, porque esto yo creo que le toca ir a la juventud, estos jóvenes que eran dirigentes de los centros de estudiantes, que yo los conocí, yo viví, yo fui parte, cuando del centro de estudiantes de arquitectura se decía, bueno, vamos a la Villa 31 a tirar la plomada al lado de los bolivianos y paraguayos. Y se tiraba la plomada y los pibes de arquitectura terminaban levantando paredes y volvían a la facultad y estudiaban planes de vivienda para varios soteros. En eso Mujica era muy importante, Buah. ¿no? Carlito era muy importante en esa etapa. O tipos como Rodolfo Ortega Peña. Yo digo, este año 99 es el año de los 25 años en que las 3A sacaron de escena a tipos, porque en el 74 mataron a 6 o 7 tipos claves. Curuchet, Rodolfo Ortega Peña, Mujica, Atilio López. Entonces, Ortega Peña era diputado conmigo, había entrado por la renuncia a la tendencia, tuvimos una sesión a la tarde, sale de ahí acá en la 9 de julio, lo fusilan, ¿no? Digamos, iba en su coche, o sea, era el momento de la masacre, y además estábamos todos armados, era una vida, era un mundo, pero era un hombre realmente talentoso y que escribía y que, bueno, que peleaba, ¿no? y en ese proceso generacional, digo, el tema de la violencia, yo creo que así como merece un análisis riguroso y críticas severas sobre el ejercicio de la violencia por parte especialmente de Montoneros y de LERP, que fueron las dos organizaciones principales, también yo rescato la entrega de muchos jóvenes, de los cuales yo formé parte, que realmente lo hacían y lo hacíamos de corazón y de convicción. O sea, ese momento no era el momento de grupos clandestinos técnicamente preparados. Quizás en eso también nos equivocamos. Me lo decía ayer el padre de un desaparecido que fue suboficial de la Fuerza Aérea, este hombre, y estuvo en el 55 al lado de Perón, estuvo un año y medio en Magdalena, y él estuvo al lado de Rodolfo Walsh, y su hijo desapareció en enero del 77. Y me decía, yo le decía a mi hijo, ustedes no pueden pelear ni con la policía, yo los conozco, ustedes no están preparados. Y sin embargo, él tiene de su hijo el mejor recuerdo. Yo digo, esto es una operación muy complicada que a lo mejor pasados 25 años no estamos en condiciones de hacer. Le falta más tiempo para tener la distancia. Porque todavía no... para meter preso a Videla hubo que inventar una figura retórica del robo de bebés cuando fue un genocida y fue el tipo que planificó no solamente un genocidio en el sentido de matar a personas, fue el tipo que planificó cómo limpiar para que el gran capital entrara a la Argentina y tuviera la seguridad absoluta de que acá ningún sindicalista, ningún intelectual rebelde, ningún político comprometido les iba a cuestionar el poder económico absoluto. Martínez de Oz entró a hacer lo que quería porque Macera y Videla le Podían dijeron... matar para que él consolide su negocio. Claro. Entonces, todavía pasó poco tiempo, todavía los resultados de aquella entrega económica los estamos padeciendo. Entonces yo digo, es momento para el debate. Quizás no es momento para grandes conclusiones, pero es momento, yo te decía, me parece que es momento para el ejercicio sistemático de la memoria.
Y yo creo que ese ejercicio no es solamente para los que fuimos protagonistas en algún lugar muy comprometido, es un ejercicio sistemático para todos, porque el médico, que era a lo mejor jefe de cirugía de un hospital público, hoy tiene mucho para enseñar, en este momento de privatización de la medicina, tendría mucho para enseñar si en la Argentina se pudiera recuperar la utopía de la salud pública. Y digo, es una utopía la salud pública en Argentina. Y a lo mejor el abogado laboralista que hoy sabe que ir a defender... La que planteamos nosotros también, una ley que cambiaba totalmente y que bueno, que se murió, se frustró. Pero de las tres etapas, vos decís, la primera fue el romanticismo, la segunda fue la lucha por el poder y la tercera fue como ya el dolor y la masacre. Estas serían, hasta el 73 es el romanticismo. La misión se impone 73-76. Sí. Y la debacle 76 en más. Claro, lo que pasa es que esto que vos decís era la ambición de todos los que sabían que había que repartirse el poder. Lo sabía López Rega, lo sabía Osinde, lo sabía vos, lo sabía Santucho, lo sabía yo, que era bastante mejor. Sabíamos que se repartía el queso. Lo sabía Alfonsín. El programa de Renovación y Cambio era un programa revolucionario. ¿Vos te acordás? El programa que en el año 72 votan los radicales, en noviembre del 72, y que Balbín tiene que aceptar como plataforma para su candidatura, era un programa que si hoy lo tiene que agarrar de la arruga, le quema como una papa caliente. ¿Cuál es el militante guerrillero que más rescatarías? Vos venís del ERP, ¿es uno de ellos? Yo creo que hubo muchos. Mira, yo te pongo un ejemplo. Carlos Olmedo fue un intelectual brillante, un tipo que venía de una formación política. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque era mayor que yo, pero iba al mismo colegio, iba al Nacional de Buenos Aires, fue celador de mi hermano, lo conocí, y todos los que lo conocieron hablaban maravillas. Yo de Santucho tengo una imagen que a mí me cautivó, porque a través de Mujica yo conocí los primeros conflictos cañeros, cuando en el 66, 67 se imponen, que Yerbacena impone el sacudón a los cañaverales, a la industria azucarera. Bueno, se vive esta gran turbulencia, y Santucho fue un tipo que había hecho un cursito en Harvard, que era de una familia aristocrática de Santiago del Estero, y era contador de un sindicato de uno de los ingenios más pobres, y vivió con los laburantes. Santucho no solamente fue el tipo que agarró las armas, no solamente fue el tipo que eslabonó una estrategia, a mi modo de ver, que hoy hay que verla muy cuidadosamente, que hay que verla en su contexto, pero muy cuidadosamente, porque esa estrategia, yo lo digo sin empacho, fue militarista, pero fue el tipo que eso lo hizo viviendo durante años con los laburantes y aprendiendo del movimiento obrero. No había ninguna pizca de burocratización en ellos, ¿no? Entonces, yo digo, ese ejemplo de tipos controvertidos como Santucho, yo creo que es un ejemplo que hay que verlo hoy a la distancia, críticamente, pero viendo esa trama de entrega militante, que bueno, que hoy en la política quizás sea un elemento faltante. Hoy quizás está un componente racional, quizás exageradamente, un componente moral que yo lo veo muy críticamente. Yo creo que hoy los niveles de corrupción con los cuales se ha elaborado el código de la política son tremendos, el nivel de aceptación de la corrupción como moneda de cambio es tremendo, el pragmatismo, pragmatismo es tremendo. Entonces aquella entrega aún de gente que hoy se la puede ver controvertidamente como Santucho, yo creo que son ejemplos a rescatar, para los cuales hay que romper muchas anteojeras. Y bueno, si hay que ser desafiantes y hay que ser atrevido, bueno, seámoslo. Eduardo, la charla da para mucho más, porque si dio para escribir 2000 páginas en estos 3 tomos, da para mucho. Pero a mí me parece que ha sido clave para las nuevas generaciones esta recopilación de una etapa que, como vos comenzaste a decir, solo estaba marcada por la idea de la tragedia, pero que en rigor tenía una riqueza de debate, de heroísmo, de romanticismo, un montón de elementos positivos que son absolutamente rescatables de esa etapa, como desde ya el exceso de militarismo y otras cosas terminan
siendo lo negativo de esa etapa. Pero es una de las etapas más ricas de la historia argentina. Gracias. Gracias.